nuestra primera invitada en Azul ¡Ay, Podcast. sí! Fue la The madrina first. de este proyecto. The number y one. The only obviamente one. es la neuróloga de nuestro CEO, por lo menos la del mío, porque ¿Y la del yo mío? fui y di más pela en ese consultorio que eso no tiene madre. Bueno, aquí está Yaneli Polanco con nosotros. Gracias por invitarme nuevamente, chicos. Ay, Eso es dos- muy dos importante años. también Tenía como para 2 mí. años que yo no la veía. Bueno, es Sí, que yo la tenía vi en un como 2 programa, años, hicimos no un la veía. programa. Y la juntos. invitamos al congreso, Ay, que no claro, dije, ay, claro, qué sé yo quién, pero ella está claro. tan ocupada que me dijo Claro. el día de noche, estoy dando clase, Sí. no puedo ir. No, y que es una regresión de una vez del área neuronal para ir saludando. bueno, claro. si vamos a hablar el término nada más de regresión, es cuando tú pierdes una habilidad que ya está adquirida. Entonces es una pérdida de una habilidad, que las habilidades son muchas. Principalmente en el paciente con TEA, tú vas a tener una pérdida de lo que es el lenguaje expresivo, pero no es la única habilidad que se puede perder. Ok. Bien. O sea, Puedes también perder la parte de las habilidades sociales, comunicativas. Por ejemplo, muchas veces todo va bien y te dicen, bueno, es que dejó de hacer el contacto ojo con ojo, y eso es una habilidad sociocomunicativa, ¿de acuerdo? O dejó de señalar algunas cosas, o mira, antes me pedía y me señalaba y ahora pues ya no lo hace. Esos son más partes comunicativas sociales. Pero También y entonces, ¿de dónde podemos partir? Si quiere, le decía fuera de cámaras, vamos a partir del ejemplo de mi hijo, como yo tengo el estudio, ¿cómo se llama? el exoma. Es la prueba genética ahora, la secuenciación que se está realmente haciendo, y está indicado en todos los pacientes que tienen trastorno del espectro autista que además de eso tienen datos de regresión. Escucharon que me fui 10 años adelante. ¿Cómo que Explíquelo. llama? El exoma. El exoma. El exoma. O sea, eso es para partir desde la parte genética, ¿verdad? Sí. Porque nosotros, usted neuro, nosotros creíamos que le íbamos a dar de que al cerebro. al cerebro directamente, No. se desconectó este cable. No. Lo que pasa es que cuando hay un cambio, por ejemplo, en el exoma, en los pacientes con TEA, que es bastante frecuente, entonces ahí las alteraciones que más se afectan son la parte del sistema nervioso. Entonces nosotros muchas de las cosas y la patología neurológica, en este caso la de neuropediatría, ya se están explicando por la parte genética. Entonces nosotros tenemos que saber, y además, qué es lo que hace, por ejemplo, la parte del exoma. Me dice en qué gen es que yo voy a buscar. Charvin quiere que yo ponga el ejemplo de Sebastián. Dele para allá. Sebastián Dale, tiene dale. una alteración en un gen de lo que nosotros le llamamos, que altera la conectividad, que nosotros en neurología le llamamos sinapsis. Entonces, ahí... Eso lo mencionó en el programa pasado y de Elsa, algo de la sinapsis también. Claro, nosotros inicialmente como sistema nervioso dependemos de muchas cosas, y de ella es la parte genética y metabólica. Entonces, la verdad es que para hacer todas las funciones iniciales, una de las cosas que tenemos que hacer es la sinaptogénesis, es como producir conectividades. Y entonces esa conectividad es muy difícil esa palabra, pero no hay que decir nada más, es que se altera la sinapsis. Exacto. En buen español, una célula neuronal no se conecta bien con la otra célula neuronal. Ay. Exacto. Ay, Ahora yo lo vi, ahora hasta el lo muñequito, entendí, así como que yo lo vi, una y otra. Entonces, ¿Y de cuándo? ahí- O sea, Perdón. desde partiendo del estudio que se le hizo a Seba, ¿verdad? Ajá. Entonces usted se da cuenta si es genético. ¿Y cómo yo sé que a mi hijo yo tengo que hacerle eso o que lo necesita? Sí, Y no dije, ay, espérate. se lo voy a hacer porque me dijeron. Una de las cosas es que dentro de todas las teorías del trastorno del espectro autista siempre pensamos que esto es una condición poligénica, múltiples genes, es como lo más aceptado en los modelos etiológicos. Entonces, de los 1000 genes que hoy se conocen que están relacionados al trastorno del espectro autista, por lo menos 200 son que alteran la sinapsis, 300 son lo que altera, por ejemplo, la parte de la inflamación a nivel del sistema nervioso. Y otros genes que, bueno, están descritos, y para no ahí cansarlo, todo paciente TEA que tenga regresión, ese es el primer estudio. Lo más recomendado es hacer la prueba genética. Si todo iba bien y a los 18 meses el paciente tiene, puse 18 meses, pero la regresión no tiene nada más que ser a los 18 meses, ni en esos 18, 24 meses, sino puede ser también ya después de esos 3 años, ya cuando tenemos el diagnóstico establecido. Pero si un paciente viene bien y entonces a los 18 meses hace estos cambios de regresión, entonces indicativo, lo primero que llegan a mi consulta y yo le indico la parte de Esa una parte. prueba genética. Y papá, mamá, tienen Ok. que hacérsela. Mira, la idea que casi todas las condiciones se están haciendo, como te expliqué, exomas o que son trío,
Trío significa que, Familiar. como esto es una causa, o el TEA es una causa muy poligénica, entonces tenemos que hacer pruebas de segregación. Y la prueba de segregación aquí está hecha para los padres. La verdad es que las variantes genéticas descritas hasta el momento, las más fuertes, porque hay otras que no son tan fuertes, sí habla de que son variantes nuevas o de novo. Lo que Bien. yo leí, sí. Pero en general tú tienes y tú puedes saber si lo que existe es una translocación, un pedacito genético que se le perdió a papá Ajá. y entonces fue a anexarse A donde el al niño. producto, ¿verdad? Que en este caso son nuestros hijos. Entonces, por eso lo que se recomienda es un exoma trío. Sin embargo, en nuestros países hacer estas pruebas son bastante costosas. Hay que mandarla para allá, ¿verdad? Se hace desde aquí, se toma, nosotros tenemos aquí en República Dominicana los kits, sí se manda, cada vez es menos el costo, pero yo en algunas ocasiones nada más puedo hacer un solo exoma y los países también en vía de desarrollo también están haciendo un solo exoma, esos son países muy grandes, Estados Unidos, Canadá, y estas personas están haciendo exoma trío, pero en muchos casos nada más tenemos el exoma del individuo que padece la condición TEA. Tú nada más puedes hacer un solo exoma porque tú nada más puedes vender un solo riñón. Tú vendes un riñón para Exacto. hacer... Pero se puede hacer el pero estudio de la fíjate- segregación. Pero fíjate, No es tan caro, pero ¿verdad? fíjate que es caro, Ah. pero no para vender un órgano. Oh, Pero no para vender un No. órgano. Es caro, pero lograble. Pero como Eso- más o menos cuánto cuesta la prueba. En un exoma solo, pero acuérdate que si es trío son 3, Sí, sí, es sí. 50, más o menos sale entre 57,000 pesos 57 dominicanos. $1. Ok. $1,000. Que la verdad es que no es tan caro. Aquí siempre yo insisto, en la guía que hicimos, y es una guía nacional, tenemos el cariotipo dentro de lo que es la guía. Sin embargo, el cariotipo solo explica el 2% de los pacientes con TEA y te deja el 98% sin estudiar, porque esto no estudia el exoma. Entonces, aquí ustedes, o todo paciente y familia que tiene un paciente con TEA necesita ver pronóstico, y el pronóstico se hace a través de tener las cosas más claras. O sea Y que la genética es serían, más si clara. somos el papayo, $2,000. Bueno, 3,000. Ya tú sabes, lindo, te toca 1,000 y a mí 1,000. Ok, entonces una pregunta. Ya le hice el exoma. sí. Ya tengo el resultado. Ya sé exactamente cuál es el gen que me está alterando o que me está, no sé cuál es el término. Ahora, ¿qué toca? Bien, un exoma o en los pacientes TEA solo 40% pueden tener variantes genéticas, o sea que tampoco es el 100% de los pacientes TEA. ¿De acuerdo? Para que no se confundan cuando después llegan tanto a la consulta de la asesoría Sí, 60% genética va a llegar, o a que la usted consulta. no tiene una variante genética. Exacto, pero es lo que más nos está explicando. En la actualidad se están estudiando otras cositas que se llaman intrones, que es todavía una prueba que no tenemos, y también Intrones. existe, sí, y también existe como un exón que no codifica proteínas. Entonces esos no están dentro de las pruebas que estamos hablando, por lo Estamos yendo cual, muy técnico ya. por lo Sí, cual sí. Lo que pasa, doctora, usted sabe que esto es un programa muy como- de familia. Sí, no me aplatanado, quiero lo entrar tranquilo. en eso. Yo entiendo, usted sabe el lenguaje técnico, científico Bien. y todo, pero no hay como un cable que se conecta con el otro en el cerebro y como que si se desconectan los dos, no. chipearon. No, lo que vamos a chipearon aterrizarlo un poquito. ¿Entendió? Exacto. Exacto. Hay una alteración en la conectividad. Exacto, Bien. ¿verdad? Se fue la luz. Porque Hay 220. lo último que el El cerebro, cerebro es 220 y está corriendo a 210. un en la ejemplo. mayoría de los casos, ¿verdad? En En la mayoría de 110 los está casos hay corriendo. una Sí, algo alteración así es que usted tiene en que- la conectividad, y me voy a aplatanar un Sí. poquito, pero no sé si pudieran buscar una imagen de un cromosoma. Ahí hay como banditas oscuras, banditas claras, y las banditas oscuras aquí las vamos a poner como proteínas. Están llenas de cosas que codifican estructuras en un cuerpo, en un organismo. Y las cositas blancas, entonces, no codifican nada porque no tienen proteínas, se llaman intrón. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú tienes una proteína, tú tienes como una base, como le explicaba yo a Charmín. ¿Qué es una base? Como una secuencia. Una secuencia es el alfabeto o los números, 1, 2 y 3. O sea, no podemos poner 3, 1 y 2. Bien, Ok. pero lo que pasa es que en esos exón, en ese exón que está codificado en esa proteína, pues entonces la base no fue 1, 2 y 3, sino fue 3, 1 y 2. Así le pasó a mi Entonces, hijo. la verdad es que
cambió la base y entonces eso es una variante, que era lo que antes nosotros conocíamos como mutación, pero con un cromosoma completo. ¿Y cuál es entonces, vuelvo a mi pregunta, ya tengo esa información, ya tengo el resultado, y yo que soy de allí de Herrera, que no tengo el conocimiento de todo eso, lo estoy leyendo, buscando en Google, no entiendo absolutamente nada de lo que me está tirando Google, y yo le digo, doctora, esto fue lo que me salió, ¿qué hago? Bien, una de las cosas es que siempre se habla de la parte de la asesoría genética, es una asesoría como familiar, tanto para ver qué vamos a hacer, como en la parte reproductiva, por ejemplo, que es ya muy aplatanado. Y nosotros hablamos de la parte del pronóstico funcional. Bien, entonces por eso asesoría tiene que darla el genetista y también el médico tratante, en este caso el neurólogo. Entonces usted lo tiene, lo puede buscar en el chat, lo puede buscar en toda la IA, lo puede buscar en el Google, pero no vas a entender realmente y no todo lo que te salga ahí es lo que vamos a tener como pronóstico. Bien, por lo cual creo que las inteligencias artificiales no van a sustituir la opinión del médico. No, mi pregunta va por el que, ok, ya tengo el resultado, ya me dice qué fue lo que pasó. Ahora, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? O lo más común, porque yo sé que cada uno es distinto, pero lo más común, porque para volver al inicio, estamos hablando de la regresión en el autismo y cuáles son las posibles causas. Bien, entonces si ya tenemos esta alteración en algún gen, y es una variante nueva, pudiéramos anticiparnos con algunas terapias, por ejemplo, muy específicas al pronóstico funcional del individuo. También pudiéramos acercarnos más rápido a si va a existir una enfermedad asociada, que es lo que nosotros llamamos comorbilidad, y trabajar de una manera un poco más precoz. La intervención precoz es lo que aquí cambia, o sea, el dato es lo más importante, no solamente en medicina, sino en todas las áreas profesionales. Entonces, yo tengo el dato preciso y el dato preciso me hace anticiparme a cosas. Comorbilidades también nos está anticipando si yo puedo poner algún tratamiento que te mejore una habilidad que no esté tan bien, eso también lo pudiéramos ver, y siempre individualizando los casos, claro está. Pero sí te da el tener el dato, el tener la información, te ayuda a tomar decisiones de una manera precoz, una intervención de una manera temprana. Yo creo que te cambia el pronóstico funcional, que es lo que todos queremos. Bueno, en ese caso, perdón, John, en ese caso yo pudiera tener como que un paso adelante por lo que hice con Sebastián. Desde luego, tenemos algo que es un dato importante. Tuve todos esos cambios también que me habían comentado que ya hicieron un programa previo, pero regresión desde el punto de vista gastrointestinal. Todos estos cambios, por ejemplo, en las dietas. Las dietas siempre, y ustedes lo han hablado aquí, las dietas y todos tenemos que comer lo más saludable posible. Sin embargo, si también tenemos el dato genético, pues también pudiéramos decir cuáles intervenciones en la parte de la alimentación pueden ser buenas y cuáles no, porque, por ejemplo, a algunos le quitamos la parte, nada de gluten, nada de caseína, pero a veces se lo quitamos a todos sin tener el estudio preciso. Sí. Y entonces la genética te puede también fortalecer esa parte, si esto te puede ayudar o la verdad no te puede ayudar. Bien, Claro, entonces exacto. yo creo que ese es un dato importante. Okay. En dado caso de que no sale el gen mutado dentro del estudio, ¿verdad? Pero de todas formas hay una regresión que se debe dar, lo común, ¿sabe? ¿Qué procede? Bien, eso lo que estamos hablando es solamente una de las causas. Exacto. Pero habíamos hablado de que esto no es la única, Exacto. pero es lo más estudiado. Entonces, en ese caso, puedes tener una parte de un exoma que está normal. Sin embargo, acuérdate que yo te dije que hay otras casitas que ahora se están estudiando, Claro. que aunque no codifican nada de proteína, pues pronto van a venir nuevas pruebas genéticas. Por ahí es que estamos creciendo en la parte de medicina. Bien. Porque en el espectro autista siempre se habla del espectro, Claro. en primer lugar, y no tiene un lugar colocado, está alojado en el hemisferio izquierdo No. del cerebro, no tiene un lugar específico. O sea, Porque esto es poligénico y multifactorial. exacto. Entonces, al no estar en ningún lugar del cerebro en específico, yo no tengo autismo en el hemisferio derecho, ni en el izquierdo, ni en el... Es complejo ese término de espectro, y como usted dice, hay muchos estudios, muchas teorías en desarrollo, pero
esas regresiones, comúnmente, ¿qué hemisferios, qué lugares del cerebro son las que más afectadas se ven? Yo creo que las áreas que fortalecen aquí, las partes prefrontales y las partes de las áreas sociales, son las que más estarían comprometidas. Porque otra teoría, que no es nada más la genética, es la parte que si existe una disfunción del sistema de defensa, que también ustedes lo saben, que se llama inmunológico. Si hay una alteración en el sistema inmune, entonces en el cerebro se activa la célula que se llama la microglia, que es como una célula que fagocita, entonces se empieza a producir una inflamación a nivel cerebral del sistema nervioso, que también eso puede explicar lo que nosotros hoy llamamos regresión en el trastorno del espectro autista. Tú ves, eso es otra teoría. O sea, por un término de inmunológico. Sí, pero eso tiene un nombre, que es una enfermedad inmunomediadas. Lo que pasa es que tú pudieras tener un paciente TEA. Yo creo que en neurología nosotros lo dividimos en dos. Okay. El paciente con trastorno del espectro autista que tiene regresión y que está asociado, por ejemplo, a epilepsia. Eso porque nosotros vemos la epilepsia como una de nuestras grandes patologías en las consultas y bueno, y en nuestras clínicas, y otros trastornos del espectro autista con regresión sin epilepsia. Y entonces, en ese paciente, tú pudieras tener, el que no tiene epilepsia, una cosa que se llama encefalitis inmunomediada, que ahí está mediada por todas esas sustancias neuroquímicas que tiene el cerebro, no solamente el NMDA. Pueden haber una otros. pregunta, doctora. Estamos hablando, y se menciona mucho, de que el autismo es multifactorial. Y me surgen dos cosas. Primero, y la voy a decir las dos para que no se me olvide. Primero, se habla mucho de la microbiota, del intestino, de la dieta, pero estamos hablando con una neuróloga que no me ha mencionado absolutamente nada de eso, y todo lo que me menciona también es real. Entonces, el autismo, muchas veces se ha dicho, el autismo es intestinal, es cerebral, es intestinal, hay diferentes tipos de autismos. ¿Cuál, en esa parte, qué es lo real? Esa es una. Y la otra, para que no se me vaya a olvidar, ya tengo un niño con una regresión. ¿Dónde debo llevarlo? ¿Al neurólogo? ¿Al gastro? ¿Al psicólogo? ¿Qué hago con ese muchacho o con esa muchacha que tiene un comportamiento que sé que está regresando y no sé a dónde llevarlo, aparte de que a lo mejor el bolsillo no me da para andar toda la ruta? Entonces, esas dos preguntas, a ver si usted las recuerda y me las puede responder. Dentro de la primera, no hay subtipos del trastorno del espectro autista. John dijo algo, espectro, variabilidad. O sea, no hay aquí un subtipo. Es trastorno del espectro autista y puedes tener regresión o no regresión. 1 de cada 4 o 5 pacientes con TEA van a tener regresión, por eso es bastante frecuente. Pero no hay subtipos, esto es un trastorno. Ahí yo te dijera, esto sí es de causa muy multifactorial. Entonces, me explico, esto sí tendría que ver el neurólogo. Igual vamos por parte, porque aquí hay una persona que ayer me dijo, es que yo no tengo todo ese dinero para hacer eso, pero vamos por parte. Sí. ¿Qué es lo que más, yo siempre digo, qué es lo que más está causando el problema? ¿Cuál es su conducta, por ejemplo, más disruptiva? Entonces tú empiezas por ahí. ¿Por qué? Porque tú necesitas tener cierta conducta adaptativa, adaptabilidad, para que podamos seguir estudiándolo. Pero si tienes todo el dinero, entonces empiezas con neurólogo y con gastroenterología. ¿Ok? ¿Cómo es que se llama? Cabeza, eje, cerebro, cerebro, microbiota. Exacto. O intestino-cerebro. Okay. ¿De acuerdo? Pero ¿por qué mucha gente se vuela el intestino? Me doy a entender. De neurólogo pasa a psicología. Pasa a psiquiatría. Bien, una de las cosas es que volvemos. ¿Cuál es la sintomatología que más está afectando? Okay. Si el paciente no tiene... Esto es... A veces no tengo tanto problemas gastrointestinales, no tengo tanto problema, por ejemplo, de selectividad, de dolor abdominal crónico, de distensión abdominal. Y, por ejemplo, entiendo que ese paciente en ese momento o por protocolo no necesitaría la intervención en ese momento del gastroenterólogo. Bien, podemos acompañarlo con un nutriólogo que te puede dar ciertamente algunos consejos que también serían muy prácticos para tu vida. Y entonces, si no tengo distensión o dolor abdominal crónico, los protocolos te dicen que no estaría indicada la parte de la endoscopía o la colonoscopía. ¿De acuerdo? Siempre individualizando al paciente. Sí. Entonces, si neurología detectó
la verdad es que las manifestaciones neurológicas, yo creo que son las primeras porque son desde muy temprano, ¿de acuerdo? Entonces, por eso nos visitan a nosotros de primero. Pero acuérdate que para yo hacer el diagnóstico preciso, aunque esté de diagnóstico clínico, yo tengo que saber por dónde yo voy a empezar. Entonces ahí las escalas neuropsicológicas yo creo que tendrían la segunda prioridad. Okay. Pero esto es de manejo muy multidisciplinario. Ya tienes la regresión, y era tu segunda pregunta, ya tienes la regresión, entonces, ¿qué debes hacer? Yo creo que todo paciente con un síndrome de regresión en la parte de TEA tiene que ir primero a neurología. ¿Por qué? Pues estamos hablando de un problema que principalmente afecta a la conectividad. Yo no quiero que yo me entre en sinapsis y todas esas cosas. Entonces, la resonancia magnética ahí sería un dato clave. Y otra de las cosas, el electroencefalograma, porque tú tienes que establecer que ese paciente no tenga otra cosa. Hay otros síndromes de regresión, ya esa palabra si no la conocemos, y no es tan, no se nos hace como muy cotidiana, y hay otros síndromes de regresión que tenemos que hacer el diagnóstico. Por ejemplo, hay regresión de epilepsia, que esos son los pacientes que tienen síndrome de Landau-Kleffner, que tienen afasia epiléptica. Entonces, tú tienes que hacer el diagnóstico diferencial, porque tú tienes un paciente que tiene manifestaciones que te parecen TEA, pero puede haber otra cosa. Bueno, según lo que yo estoy escuchando, estamos hablando de la regresión de un año, o sea, de un año y... Sí. Regularmente entre 18 meses Estamos, entre 24. Por lo que usted acaba de decir, yo analizo que usted se ha enfocado en esa, pero hay regresiones que se dan ya después de los 36. Después de que el paciente fue intervenido, claro. Ya de que mucha terapia, mucho dinero, mucha intervención, y de momento, se fue todo. Señores, a mí se me acaba de ocurrir algo. Se fue todo. A los 8 años, ¿verdad? A los 8 años se fue todo lo que se logró. Después de los 18 meses hasta los 8 años se fue. Entonces, ¿qué pasó? Pero mi recomendación es la parte genética. ¿Por qué? Porque ahí yo me iría... Pero digamos que ya la genética ya está ready, ¿verdad? Ya tienes el exoma y no tienes nada. ¡fua! Ahí sería extremadamente raro de que la causa no fuera un TEA asociado a una variante genética. Porque la mayor probabilidad de que un paciente te vaya bien ya con diagnóstico TEA, y luego de 8 años, ¿verdad? Sí. A los 8 años, entonces ya tenga regresión, entonces tendríamos que plantearnos nuevamente, tratar de buscar la causa etiológica para ver por qué pasó la regresión. Claro, porque son diferentes, porque la de él tuvo una regresión, el mío también. Claro. De ella también, entonces son casos distintos. Hay que ver por qué van en la misma edad, los tres también. Los tres en la misma edad. Porque hay también hitos de crecimiento que ahí es que voy. Ahora mismo yo estoy así como que... Entonces, yo siempre me llevaba como mucho... que me le desconectaba un cable. Sí, pero que también hay hitos del crecimiento de los niños en general, normal, que cuando yo estaba en grupo de madres, yo decía, mira, ya tiene tantos meses, ok, fulano también, y a todos los niños le daba el mismo llamado hito del crecimiento. Pero fuera de eso, voy a hacer una pregunta que no sé ni cómo enlazarla, y yo sé que no es su especialidad, pero no lo puedo dejar pasar. En el episodio anterior, Idelsa nos hablaba de que a los 18, 19 meses era como que se hacía como que uno veía más el autismo, la primera vez. No quiero decir síntoma, porque yo sé que no es un síntoma, pero es donde se ve la primera vez. Ella lo mencionó, usted lo está mencionando ahora. Y a las personas que son antivacunas, normalmente dicen, ¿tú me puedes ayudar con ese teléfono, por favor? Gracias. Normalmente dicen que cuando le ponen tal vacuna, la de los 18 meses, fue que yo vi que mi hijo obtuvo el autismo, porque hay mucha gente que dicen que es por la vacuna. Entonces, sé que no me expliqué bien, pero es que quise hacer todo el árbol. ¿Qué tiene que ver una cosa con el otro? Porque me llamó mucho la atención de que es a la misma edad. La vacuna, el cambio y el hito de crecimiento. Mira, con la vacunación ya hay, científicamente hablando, muchos metaanálisis que son estudios muy buenos, que aunque son literatura médica muy fácil de entender para la población que no es médica. Y entonces no hay relación en metaanálisis excelente desde mucho tiempo de la parte del TEA y la relación con las vacunas. Yo pienso que
a los 18 meses tú empiezas a ver estas alteraciones, sí, porque ahí es donde tú ves, por ejemplo, la parte de la pérdida, la parte de la habilidad, la parte del lenguaje expresivo es más en ese tiempo. Pero si tú te pones a ver, yo pienso, ¿verdad? Porque es algo muy particular, que ya ese paciente no fue a los 18 meses que empezó con los síntomas de TEA. Lo que pasa es que los papás a veces en estos 18, de los 12 meses a los 18, no ven estos pequeños datos sutiles. Y cuando ven las cosas más dramáticas es a los 18 meses. Ahí coincide la vacuna y creo que es una coincidencia. Pero si después uno se piensa y se pone a ver de manera retrospectiva, ya tú venías como padre viendo algunos datos. Lo que pasa es que eran sutiles, muchas veces uno lo pasa desapercibido, muchas veces otra persona de tu familia te dice, mira, eso no es nada, no lo consideran un signo de alarma. Yo le voy a tirar un salvavidas a usted. Todo el mundo sabe, yo tengo una niña tiene 3 meses. Yo era uno de los padres que sostengo, que no voy a decir sostenía, yo dije sostengo, que algo pasó a los 18 meses. Algo pasó con esa vacuna a los 18 meses. Pero yo estoy viendo el desarrollo de mi niña actual y son 2 maternidades y 2 infancias totalmente distintas. O sea, lo estoy viviendo. No estoy comparando ni quiero que, ¿verdad? Porque no sabemos solamente, ¿verdad? Dios sabe. Dios es el que sabe. Dios es el que sabe en ese sentido. Pero hay cosas que yo estoy viendo que en Lisbeth no veía. Cosas que uno como padre se cuestiona y dice uno mismo, y lo hemos hablado mi esposa y yo, de que hay algo distinto. Hubo algo distinto siempre en Lisbeth. Que luego de los 18 meses se notó más. Exacto, fue dramático ahí. Y con esto, y le está hablando un hombre que yo y Donald Trump estamos igualitos en ese tono. Pero en verdad se siente una diferencia, e incluso hasta en la misma mirada. Sí. Hasta en la misma mirada se siente una diferencia. Pero es muy duro darse cuenta. Sí, es muy duro admitir, mirar para atrás y decir, aquí hubo dicen que cada niño es diferente, dicen que todo, pero hay algo muy distinto en esta maternidad que estamos viviendo, esta paternidad y esta maternidad que estamos viviendo. Claro, ahora. uno le pone más atención. Sí, claro. Y uno anda observando porque ya tiene el precedente, ya uno tiene el precedente, pero lo sentimos, Rosana y yo, lo sentimos totalmente distinto y empezamos a decir nosotros mismos, siempre estuvo ahí. Exacto. Estuvo ahí. Mira, yo me lleno mucho de orgullo escuchándote porque los que te conocemos sabemos que tú eres muy radical. Totalmente. Entonces, yo siempre decía, fue la vacuna, y me buscaba que los metales, que qué sé yo qué, pero hasta cierto punto él puede tener cierta razón, pero el yo ver ahora esa plasticidad, que él me diga, mira, posiblemente, o sea, él lo dice, a los 18 meses pasó algo y he escuchado a otras personas decirlo, pero ahora como que va encajando. Todo va encajando. Yo estaba como en el medio, porque cuando él siempre fue muy radical en esa parte. Y no que dejó de serlo, Yo lo dudaba. Yo siempre tuve como que esa espinita, como que si la vacuna pudiera ser. De hecho, al punto tal de que cuando Sebastián fue diagnosticado, yo me negué a tener otro niño. Y yo dije, bueno, me negué a tener otro niño porque no sabía si pudiera yo tener, claro, ya yo estaba dejada de su papá, pero a tener abiertamente, quizás encontrar una pareja que quisiera tener otro hijo. Yo dije, no, aquí se cerró la fábrica, yo no voy a tener otro niño porque mi atención tiene que estar centrada en él. Porque entonces si viene otro niño y viene en el espectro, entonces yo no voy a tener la suficientemente atención y me quedé con un niño. Pero yo estaba, ahora escuchándolo, o sea, yo estaba como entre Luke y Juan Mejía, que dicen, o sea, que la vacuna, que no, que sí, que no, que no. Y pensaba diferente a él. Yo como periodista mi deber es cuestionarme todo. No, en mi caso yo le pregunté a mi mamá y mi mamá cuando yo decía, mami, mira qué dicen de la vacuna, y como yo siempre he vivido con ella, hay cosas que dicen que 4 ojos ven más que 2. Claro. Y ella siempre ha sido muy crítica también. Ella me dijo, mira, olvídate de eso.
que Oscar Gael, como es ahora, era desde mucho antes de vacunarlo. Sí, antes de ese niño aprender a hablar, antes de aprender a caminar, ya se sabía el alfabeto y se sabían los números y tenemos video el chiquito identificándolos. Así que en mi caso yo estaba segura de que no tenía que ver con ninguna vacuna, pero uno no puede encerrarse, uno tiene que... Como familia siempre se trata de buscar, respuestas. Hay que investigar, hay y que la ciencia tiene que seguir investigando. Claro, porque la ciencia es cambiante. La ciencia es muy cambiante. Sin embargo, buscar algún estudio de estos metaanálisis que hasta, de hecho, son prospectivos, que quiere decir en medicina que se hicieron en tiempo real y vieron a los pacientes y de hecho hay de países que sí, como Dinamarca, una referencia de un metaanálisis, personas vacunadas, no vacunadas y tenían la misma probabilidad de tener TEA. De todos modos, también eso tienes que explicarle como médico a la familia. Eso es bien importante que los pediatras que favorezcan el pro y el contra de la parte de la vacuna, ¿por qué no? Y también hay planes tardíos para tú poner la vacuna, o sea, eso no tiene que ponerse ahí a los 18 meses, ¿de acuerdo? La parte de, o no tienes que ponerla a los 12, o sea, hay un programa que te lo puede hacer un infectólogo y entonces tú puedes vacunar ya después si tú tienes alguna duda, ¿verdad? Sin embargo, es confiable, como ustedes dicen, hay que buscar los datos, los papás casi no se dan cuenta. Entonces, en estudios retrospectivos, donde uno le pregunta a los papás, el papá no se da cuenta de estos datos sutiles, pero en estos estudios prospectivos, ya en tiempo real, entonces sí los datos estaban desde antes, pero es más fácil identificarlo en las consultas médicas que para los papás. Mire, yo quiero hacer como un paréntesis y... Escuchándola hablar, yo tengo que reconocer que nosotros tenemos 2 años, ya 2 años y medio, ¿verdad?, siendo azul. En este país hay condiciones para tratar a nuestros niños. Claro. Lo que pasa es que el de a pie no tiene los recursos. Claro. Yo vengo de un sistema que es totalmente funcional y siempre lo voy a decir y me voy a sentir orgullosa que a mí nada más me faltó nacer en ese país para yo quererlo tanto como lo quiero, porque le dio mucho y le sigue dando mucho a mi hijo. Pero realmente me siento muy orgullosa porque hay tantos profesionales como usted en este país, neurólogos, gastroenterólogos, terapeutas, centros, y muchas personas tienen la oportunidad de tener ese acceso a esto y a todos esos consultas y tratamientos que dan aquí en la República Dominicana. Pero lamentablemente es la población más vulnerable que no tienen los recursos para acceder a ellos. Y yo de verdad la felicito a usted y felicito desde Azul Podcast a la cantidad de profesionales que han pasado por nuestros más de 100 y pico de episodios. Más de 200 y pico. Que nos han brindado tanta información y que nosotros desde aquí, desde nuestra tribuna, como así le decimos, estamos luchando de discapacidad de este país. Estamos luchando. A que duela, a que le duela. Déjala terminar. Oye, qué difícil lo que yo tengo que pasar. Diablo, Manavi me dañó el corte. Sí, se lo dañó. Manavi me dañó el corte. Y no ha dañado corte, como tú no te imaginas. Y terminar diciéndole que, señores, tóquense el corazón. Tóquense el corazón, Estado Dominicano, tóquense el corazón. Nosotros, que en su momento pudiéramos tener recursos para ir a profesionales como Yaneris, que en el caso de ella también es una persona que tiene un corazón bondadoso, que cuando va una persona a su consulta, si no tiene que cobrarle, no le cobra. Pero señores, tóquense el corazón. La República Dominicana está preparada y se sigue preparando para tratar a nuestros niños. No es que no existan profesionales, no es que no hayan centros, no es que no hayan condiciones para personas que se quieran capacitar, no es que no haya aulas que se puedan habilitar para nuestros niños. Señores, es voluntad que se necesita en este país. Aquí hay una muestra de una gran profesional. Lo que no hay es voluntad ni cuarto para la gente de a pie. Claro. Eso es lo que hay. Donde, además de una campaña de
evaluación temprana, por lo menos en la población que sí tenga riesgo. Que nos vamos, váyanse para Eso Pedernales, háganlo en Pedernales, Samanada, Jabón, Eso puede San ser Juan, San José de gratuito, Ocoa, todos ¿oíste? esos pueblos. Doctora, Puede además ser- de NeuroKids, ¿dónde más usted está? Porque yo En sé que está en algún Hospital. lugar y no está en algún lugar público. Sí, claro. Yo les dije el primer programa que la residencia de neurología a través de esta coordinadora del Hospital Infantil Robert y Cabral En el Robert está disponible para Caramba, hacer. Y tenemos que tratar de que las personas del Ministerio de Salud hagan estas evaluaciones de detección temprana. Si lo tenemos que hacer a través de las escuelas, yo creo Ministro, que meta es mano algo... ahí, haga el favor. Atala, usted es mío, Víctor. Haga el favor. Pero déjenla terminar de hablar. Doctora, los que me escriban o los que nos escriban a la cuenta de Azul, ¿se lo podemos mandar para allá, para el Robert Reed? Claro, asterisco 753. Nosotros en el hospital damos consulta, el servicio de neurología con la residencia de lunes a jueves en 2 tandas matutinas y vespertinas. Ay, Dios Yo quiero mío. decir algo. Cojan la cita con la neuro. Yo sé que va a salir tarde, 3 meses, pero eso pasa relajando. Se lo digo porque yo vengo de ahí. Yo sé que tarda, pero malo es no hacer la Exacto. cita. Yo sé que usted va 3 meses y yo voy a esperar 3 meses. Desesperado. Coja su cita. Y tarda en todos los lugares. Coja porque Claro. los neuros son pocos y siempre están llenos. Exactamente. Son pocos. Coja su cita, chilling, vaya juntando esos cuartos en esos 3 meses. Yo vengo de ahí, Aprovecha y despide. yo vengo de ahí y quiero de verdad agradecerle, doctora, por siempre traernos esos conocimientos. Usted fue nuestra primera invitada, nuestra primera profesional, porque a nosotros no acaban. Sí, no, a nosotros no acaban a mí, a Dios, a No mí, me a vaina. toque la Oye, lengua, no, no, que la ahora- lengua ahora- acaba, a mí no me porque la acaba. gente quiere que nosotros seamos profesionales. No, los profesionales son ustedes. Nosotros aprendemos de ustedes. Claro. Nosotros somos Sí. padres comprometidos que aprendemos de ustedes los profesionales. Le agradecemos que ustedes como profesionales vengan a enseñarnos cosas, porque nosotros lo que aprendemos. Claro. Y así aprende usted también. Así que muchas gracias, doctora. Esta es su casa. Gracias. Usted es nuestra primeriza y como decimos siempre, No se cansen.